es alérgico usted, señor Vallarta? Pues son varias, ¿no? No quisiera aburrirte con los detalles, pero soy alérgico, por ejemplo, a las balas, ¿no? Al veneno, al VIH, a la gonorrea, ¿no? Alérgico a la asfixia de bolsa de supermercado, ¿no? Que se te atore aquí y mueras. Soy alérgico a que me golpeen 7 güeyes en la calle con bats, ¿no? Alérgico a la caída de volcanes activos en los rayos. Alérgico a la mordedura de león africano, de tiranosaurio rex. Alérgico a la mordedura de zombie, de vampiro también. Soy alérgico a la AK-47, a la BZ-61, a la granada de fragmentación de M67, a la bazooka táctica L98-Z, a los misiles teledirigidos. Soy alérgico a la artillería del jet de combate F-22, a la del tanque de asalto P-22, ¿no? Baryshnikov, esa es la marca del tanque. Soy alérgico pues, a salir al espacio sin traje, ¿no? A ahogarme en mi propia sopa. Pero lo que sí me mata son las cosquillas. O sea, eso es algo que no... ¿Listo? El nombre grabado en el volante debería decirte que nací listo, Shelby. ¡Dale! Bueno, pues. Tiene un gran arranque. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Les habla su profesor de historia, el maestro Alejandro Geraldo Castro. De nueva cuenta con ustedes, saludándolos con el gusto de siempre. Y para tratar el tema que hoy vamos a comenzar con la misma secuencia de los temas vistos ya con anterioridad. Este se titula La función de la historia, juzgar o explicar. Ese es el tema. Y el aprendizaje esperado que pretendemos lograr, jóvenes, es que identifiquemos la diferencia entre juzgar y explicar, que no es lo mismo. Ahora veamos por qué. Explicar consiste en describir ampliamente detalles que ocurrieron en la historia, es decir, hablar sobre lo que pasó sin dar tu opinión, solo basándote en los hechos en que en efecto pasaron. Mientras que juzgar consiste en la acción de dar tu opinión sobre los hechos, y este incluye si te parece lo que pasó estuvo mal o bien y por qué. Recordemos, jóvenes, que en un tema anterior hablamos acerca de las características del estudio de la historia, y en esas características hablamos nosotros acerca de algo que conocemos como subjetividad, y lo debemos recordar porque le dimos una amplia difusión en el tema, debido a que es muy importante identificar y reconocer que el historiador siempre se ve influenciado por su personalidad a la hora de ejercer juicios. Es por eso que en la historia juzgar no está mal, porque es uno de los propósitos de la historia, valorar las cosas que están bien y las que están mal. Ese no es el problema, sino que el historiador utilice un juicio propio para definir el resultado de un trabajo de investigación histórica. Ahí estaríamos cayendo nosotros en un error, y es fácil caerlo. Ahorita veremos por qué. Por alguna razón, los seres humanos, al enfrentar temas o situaciones que desconocemos o de las que no sabemos mucho, tendemos a darles respuesta con un juicio. Siempre partimos acerca de lo que para nosotros es bueno o es malo. Estaríamos cayendo en lo que es el principio de un juicio, juzgar, decir lo que es bueno y lo que es malo. Y esto en historia no siempre es correcto, porque las cuestiones de historia son un poco más dinámicas, son un poco más extensas,
y no se refieren a un solo proceso o a una sola cuestión, sino que ya tienen causas, consecuencias, desarrollo, etc. Entonces, juzgar en historia, aunque no es del todo malo, porque uno de los factores principales de estudiar historia, pues es eso, valorar los hechos del pasado, y eso solo lo podemos hacer juzgando desde nuestra apreciación, pero para cuestiones de estudios de historia tenemos que ser imparciales, tenemos que tratar de ser objetivos, hay que recordarlo. En este sentido, un famoso político romano llamado Cicerón afirmó que la historia era la maestra de la vida. Al igual que Cicerón, muchos pensadores también han considerado que la historia tiene como objetivo indicar al ser humano sus errores y sus aciertos, por lo cual ésta se fue convirtiendo en una especie de juez. La idea de que la historia juzga las acciones humanas nos lleva a situaciones en las que no se obtiene un consenso definitivamente. El papel de la historia, por lo tanto, no es ser un juez, porque en este sentido llevaríamos discusiones inacabables, siempre partiendo de lo que para nosotros es bueno o malo, o sea, juzgar. Finalmente, cada quien tendrá siempre una opinión personal y un juicio propio, y la única manera de ganar en este sentido sería imponernos a los demás con nuestro propio juicio, y eso no sería lo correcto al estudiar historia, puesto que no llegaríamos entonces a lo que es su principal fundamento, que es el conocimiento del pasado, porque estaríamos casados con nuestras propias ideas, nuestros propios valores y nuestros propios juicios, haciéndolo incorrecto al compartirlo con otro que seguramente tendrá a su vez otros propios valores, otro propio juicio, y estas discusiones serían inacabables en historia, y como ya dije, no llegaríamos a un consenso. Cicerón tenía razón al afirmar que es la maestra de la vida, la historia, no porque juzgue el pasado, sino porque al estudiarlo y al explicarlo nos ayuda a entender quiénes somos, porque nuestro presente tiene las características que lo distinguen y qué caminos podríamos tomar hacia el futuro. Ese sería uno de los propósitos de la historia, debido a que el objetivo de la historia puede confundirse con el juicio que podemos hacer sobre el pasado, pues es importante distinguir cuál es la diferencia entre juzgar y explicar en el contexto de esta disciplina, la historia. Esta distinción, jóvenes, nos va a permitir comprender con claridad qué es lo que puedes esperar de las explicaciones históricas, y gracias a ello tendrás elementos para entender el pasado sin condenarlo o exaltarlo con fanatismos como muchos lo hacen en forma tendenciosa, o para no dejarte manejar por la historia que otros te plantean sin que tú la conozcas de fondo, como es de forma imparcial o neutral. Ese es el propósito de este tema. Bueno, como uno de los principales riesgos al estudiar historia es dejar que nuestro juicio o el abuso de juzgar nos lleve a resultados malos en nuestras investigaciones o trabajos de historia, pues es importante que veamos cuáles son algunos factores que al juzgar nos hacen cometer errores. Veamos, debemos tener en cuenta tres aspectos interesantes de esta forma de juzgar. Primero que nada, nadie posee la verdad absoluta, por lo que los juicios emitidos por el historiador necesitan complementarse con los de otros especialistas para alcanzar una verdad que se va construyendo por medio de esas aportaciones. Ya lo ven, jóvenes, aquí es donde estamos viendo que no nada más el juicio de una persona es el que vale, sino la comparación con otros juicios, y de lo que de esa comparación se obtenga es lo que se enriquece en el conocimiento de la historia. En segundo lugar, el historiador emite juicios y los propone como un acercamiento a la verdad, pero no pretende que sean aceptados a ciegas, ni imponerlos en otras palabras, jóvenes, muestra un panorama del pasado con el objetivo de que cada persona tenga elementos para juzgar por sí misma, y de
que a partir de ellos todos podamos participar en la construcción de una verdad o de un conocimiento. Aquí tenemos algo más o menos parecido al concepto anterior. En tercer lugar, los juicios emitidos por el historiador constituyen una interpretación del pasado que refleja su punto de vista y que está relacionada con el tipo de fuentes que utiliza. Este rasgo es importante porque la interpretación de los hechos es fundamental para la construcción del conocimiento histórico. Esta forma de juzgar, la que tiene que ver con la verdad, no es como el del juez que absuelve o condena el pasado, que ya dijimos que es la parte negativa de juzgar. La forma de juzgar que tiene más que ver con la verdad y la llamamos explicativa. Estos tres factores de un juicio, jóvenes, serían la parte positiva de juzgar, la forma adecuada en que se debe juzgar. Como decía en el principio, nadie tiene la verdad absoluta, entonces es inútil tratar de imponernos con el conocimiento histórico, ya que siempre habrá otras variantes que si no las aprovechamos, comparándolas con la nuestra, no vamos a enriquecer nuestro trabajo, solo vamos a estar perpetuando nuestra única idea y se la tratamos de imponer a los demás, algo que es negativo. La explicación histórica busca la verdad, jóvenes, y la expone para que todos los interesados en ella puedan comprenderla, entenderla y formar un criterio propio, que a su vez contribuye para que sus propios conocimientos a la construcción del saber histórico, que es de lo que se trata el estudiar la historia. Es una acción compartida entre las personas que se dedican a esto. El historiador puede aportar su punto de vista e incluso afirmar que ciertos eventos condujeron a situaciones negativas y otros al progreso y al avance, siempre que lo haga con la ética de quien solo pretende aportar elementos para que los demás construyan su propio criterio y no con la mala intención de influir para manipular a las personas. Así podemos afirmar que la explicación histórica es honesta, verdadera y ética. Listo, Shelby. Dale. Bueno, pues Cuando el historiador emite juicios en su calidad de investigador del pasado y procura acercarse a la verdad, jóvenes, significa que busca presentar una imagen fiel respecto a lo ocurrido en el pasado. Pero ese acercamiento es difícil porque el pasado, como ya sabemos, ya ocurrió, de manera que la verdad de lo ocurrido pues pareciera escapar de los esfuerzos del historiador. Entonces, ¿qué significará ser fiel a lo que pasó? En realidad, con ellos queremos decir que el estudioso del pasado, el historiador, debe explicar los eventos con apego a las fuentes de las que dispone para conocerlo, algo que nosotros ya conocemos porque por ahí estuvimos trabajando acerca de las fuentes históricas y cuáles son y cómo nos apoyan en el estudio de la historia. El historiador, jóvenes, no repite lo que dicen sus fuentes, pues eso podría hacerlo cualquiera y carecería de utilidad. El historiador va un poco más allá, interroga, interpreta sus fuentes prácticamente y expone de ellas lo que considera más oportuno para conocer la verdad. Este es el mejor modo de acercarse al pasado cuando se abordan temas históricos. Es frecuente, por ejemplo, que los maestros nos pidan en esta materia reflexiones. Esto es porque de ese modo se puede comprender la información que uno va asimilando o comprendiendo de un proceso o de un hecho histórico. Es lo más valioso en lo que queda en la persona que estudia la historia y cómo lo interpreta. Como ya vimos, ese es lo más valioso del estudio de la historia, la interpretación propia que queda en uno mismo y que puede llevar a su vida, al aprendizaje de las cosas que vive diariamente. ¿Qué significa, jóvenes, entonces interpretar las fuentes históricas? En esta expresión que acabo de mencionar, tenemos dos sentidos. El primero tiene que ver con la intención de la fuente en sí misma, con la fuente,
con la fuente y la manera en que nosotros la encontramos, qué tendencia tiene, qué es lo que nos está diciendo. Puede ser tan sencillo como, por ejemplo, estudiar la carta de un personaje histórico dirigido a un amigo. Ahí podemos ver nosotros los verdaderos sentimientos de esta persona y qué es lo que lo llevó a hacer lo que hizo, si es que lo expresa en ese documento. Sería una fuente de primera mano, una fuente primaria que nosotros tendríamos para ir conociendo al personaje de historia que estamos estudiando o el hecho histórico. El segundo sentido de interpretar las fuentes de históricas tiene que ver con las relaciones que puede establecer el historiador con todas las fuentes de las que dispone. La interpretación que el historiador hace de estas fuentes no es automática, jóvenes, sino que implica un proceso complejo, muy complejo de análisis, de síntesis y de aplicación de lógica. Este proceso comienza cuando el historiador, reunidas las fuentes, lee cada una para conocer su intencionalidad, como ya vimos en el primer caso, en la interpretación de las fuentes primarias. Conocer su intencionalidad, posteriormente, el historiador pone atención en todas las partes que conforman las fuentes históricas de las que dispone para tener la seguridad que no ha cometido un error al interpretarla o que su juicio propio no ha interferido demasiado en lo que propone de su trabajo histórico. En esta parte, jóvenes, del proceso, el historiador repite con todas las fuentes, como ya se imaginarán ustedes, que este es un proceso largo e importante. Una vez que el historiador conoce muy bien sus fuentes y las ha analizado una y otra vez con todo cuidado, entonces reúne toda la información tratando de darle coherencia, es decir, hace un esfuerzo propio de síntesis con su trabajo. Es cuando el historiador pone un granito de su personalidad a su trabajo. Finalmente, el historiador va a trasladar sus resultados a una obra escrita. Esta puede ser, por ejemplo, un ensayo, un estudio, o un artículo, o una tesis, o material como, por ejemplo, el libro que ustedes tienen de historia. Buscando en dicha obra, jóvenes, nosotros encontraremos la lógica respecto a las fuentes que el historiador utilizó y la relación con la que explica el pasado desde su perspectiva de su trabajo. Bien, jóvenes, pues eso es lo que en cuanto a este tema nos dice el libro, nuestro libro de historia, nuestro tema que estamos estudiando. Ahora, para poder reforzar lo que hemos aprendido y lo que hemos estado diciendo en este video, pues vamos a poner mucha atención al siguiente video que nos habla también sobre este tema, pero de una manera específica en la que nosotros vamos a detectar algunos puntos importantes sobre este tema y es lo que será el producto de esta sesión del día de hoy, de lo que hoy vimos en el tema que se titula La función de la historia, juzgar o explicar. Pongan mucha atención al siguiente video, por favor. Mucha atención. Si hay un interés que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia, es el de consultar su pasado con diversos motivos. Tanto ha sido así que se convirtió en toda una ciencia, misma que ha dado respuestas a muchas preguntas y misterios, pero también nos ha mostrado algunos errores a la hora de revisar nuestra propia historia. Y hoy, juzgar el pasado es una actividad común, lo cual nos indica que viene de una fuente en común, y esa fuente en común es la deficiencia de instrucción del sistema educativo moderno respecto a la historia. El sistema educativo moderno plantea una historia sencilla para facilitar su instrucción, misma que de hecho, más que sencilla, es simplista. Esta historia está planteada casi como un cuento infantil, donde existen los buenos y los malos, con la intención de generar un discurso que legitime a la élite política en su posición. Apela al sentimiento de pertenencia de la gente y para ello crea héroes y villanos, idolatrando lo propio y criminalizando el otro, incluyendo los grandes fracasos, siendo un ejemplo la celebración del 13 de septiembre o de los niños héroes en México, donde una derrota militar es romantizada para ocultar el hecho de que la guerra contra Estados Unidos en el 46 fue quizás el más grande fracaso militar y político del siglo XX,
Y de hecho, durante un tiempo, fue un trauma recordar que el 15 de septiembre de 1847 la bandera norteamericana se izó en el Palacio Nacional. Ahora bien, esta historia nacionalista, entre comillas, no solo genera un discurso, sino también varios problemas, entre ellos dos muy claros, el resentimiento y el prejuicio. Analicemos el primero, que es el más sencillo de los dos. Hace unos días realicé una dinámica entre mis contactos de Facebook, preguntándoles cuáles eran las afirmaciones que más habían escuchado sobre la conquista de América y cuál era la postura que tenían respecto al tema. Algunos mostraron cierta incomodidad al sentir que su postura podría estar equivocada, pero fueron 4 compañeros de la universidad que más me apoyaron, contando sus experiencias con gente refiriéndose al tema. Jessica Guiñaga mencionó que algunos decían que nos explotaron, nos esclavizaron, que si Inglaterra nos hubiera conquistado seríamos una mejor nación y que Hernán Cortés era un maldito por alguna razón, no sabían cuál. Ricardo Colín habló de que algunas personas dicen que nos conquistaron, acabaron con nosotros y perdimos nuestra religión y costumbres. Liz Geiger comentó una teoría que había escuchado al tocar el tema. Si todos los pueblos se hubieran unido juntos por la misma causa en contra de los españoles, hubiéramos ganado. Finalmente, Danae Flores mencionó un comentario que, de hecho, fue sancionado por Facebook por incitar al odio, pero que es común escuchar cuando se habla de la conquista, y es malditos españoles. Por mi parte, hace un par de semanas en un grupo de Facebook supuestamente de lectura y de mentes abiertas, noté una publicación donde hacían toda una distorsión de la historia, mostrando a los pueblos prehispánicos como una utopía y diciendo que los españoles acabaron con toda nuestra gloriosa cultura. En todos los casos surge una postura de defensa por lo supuesto propio y de criminalización por lo supuesto otro, con un claro resentimiento. Parte del anacronismo que representa el colocarse a uno mismo como partícipe de un evento que no vivió al usar la palabra nos, la clara consecuencia de la simplista introducción de la historia con motivo de creación de un discurso crea un resentimiento profundo para fortalecer el insano sentimiento nacionalista, pues se desprecia al otro involucrado mientras idolatra lo propio, cuando ni el supuesto otro actual tiene que ver con el otro del pasado, ni lo propio del pasado tiene que ver con lo propio de lo actual. O, en otras palabras, los españoles actuales no son los conquistadores del siglo XVI, ni nosotros somos los pueblos que poblaban el territorio que actualmente habitamos. De hecho, si lo vemos en cierta perspectiva, somos producto del mestizaje cultural y genético, no somos solo uno u otro. El resentimiento, además, alimenta el segundo problema, que es el prejuicio. Por definición, el prejuicio es un juicio previo o idea preconcebida, por lo general desfavorable. Esto no implica que por sí solo los prejuicios sean negativos, de hecho es la primera postura que tenemos al acercarnos a un tema, pero debido a que surge de la ignorancia de él mismo, es negativo que nos aferremos a ellos. El aferrarse a los prejuicios cierra completamente las puertas a conocer el entorno y contexto que vive el otro, aun cuando esto implica criminalizarlo y acusarlo de algo que no nos consta que sea. Es entonces cuando el prejuicio se convierte en juicio, cuando convertimos nuestras ideas preconcebidas de datos parciales, nulos o simplemente ignorancia sobre algo o alguien para juzgarle y acusarle de algo que generalmente no es. Volviendo al tema de la conquista en América, la gente emite su postura basada en la simplista forma de instruir la historia, que no toma en cuenta contextos y solo da importancia a bandos, para decir que ambos son algo que en realidad no eran. Ni los mexicas o incas eran los pacíficos pueblos utópicos que mucha gente cree que eran, ni los conquistadores eran los sanguinarios genocidas hambrientos de sangre que nos pintan, por más que algunos políticos ignorantes defiendan esa resentida postura para fortalecer su imagen y hacer populismo, incluso acusándolos de genocidio, cosa que no tiene nada que ver. Si saben algo de historia, entenderán por qué en América Latina, o bueno, lo que conocemos como América Latina, nunca existió genocidio, también si conocen el significado de dicha palabra. Juzgar el pasado con los ojos del presente es un error cuando se habla de historia, puesto que ignora el contexto en el que los procesos se desarrollaron. Es crear una idea de que existen buenos y malos, cuando en realidad todas las personas actúan acorde a sus intereses e ideologías. No existe tal cosa como buenos y malos.
y es un anacronismo, puesto que pretende colocar la mentalidad de una época en otra donde no le corresponde. El juzgar la historia, además, alimenta la ignorancia y la desinformación y promueve el cáncer investigativo y científico que es el negacionismo, que es directamente ya negar la historia y el contexto en el que muchos procesos se desarrollaron para defender una postura de manera fanática. Para muestra un botón, hay gente que niega que existieron sacrificios humanos en las sociedades prehispánicas y que de hecho la guerra era parte primordial de su religión, para seguir juzgando a los conquistadores y defender la gloriosa herencia indígena. Hay gente de hecho que niega que hubo pueblos indígenas que se unieron a los conquistadores pues estaban hartos de los pueblos más poderosos y vieron en los europeos la oportunidad de liberarse de su yugo. ¿Qué se puede hacer entonces? Fácil, dar una lectura al pasado entendiéndolo por sus ideologías e ideas conforme a su contexto, pero también comprendiendo por qué no serían correctas en nuestro presente, cosa que de hecho es fácil de comprender si vemos la historia como una serie de procesos que se conectan entre sí y no como hechos aislados que siguen una línea recta por alguna razón. La historia es una constante de cambios procesivos, no va hacia el frente o hacia atrás, solo son cambios que se dan gracias a contextos en específicos y estos generan a su vez otros contextos. No se dan solo porque sí, así que antes de hablar de la historia y de juzgarla, y de hablar de momentos que no vivimos, debemos informarnos y familiarizarnos con los contextos y entender que nosotros vivimos aquí en un contexto que apenas estamos comprendiendo y no allá en contextos que definitivamente nunca llegaremos a comprender del todo. Díganme.